Buenas tardes. ¿Se me escucha bien sin micrófono? Sí, se escucha bien. Bueno, entonces no lo usamos. Bueno, buenas tardes otra vez más. Mi nombre es Hugo Colaneri y yo formo parte de la dirección del programa de certificación internacional de coaching ontológico profesional. Estamos empezando esta primera conferencia, que llamamos Conferencia de Presentación de Definiciones, que forma parte del proceso de aprendizaje de los participantes, las 5 personas que van a estar conduciendo hoy este evento. ¿Sí? El programa es un programa que tiene una validez internacional, en el sentido que está avalado por la Federación Internacional de Coaching, y que esta asociación está en más de 180 países, de más de 50.000 miembros, y es de las asociaciones más importantes y más serias que hay en el mundo. El programa está sostenido por todos los estándares que nos exigen para esta certificación. Esta es una de las, esta va a ser una presentación, las 5 personas que van a estar haciendo los que van a estar presentando los temas, están en la mitad exactamente del programa. Antes que nada, también quería agradecerles a ustedes por estar acompañándonos, aunque sean misericordiosos. Bueno, vamos a estar trabajando, cada uno de ellos va a hacer una presentación de aproximadamente 15 minutos y después vamos a estar compartiendo cómo se sintieron, cuál fue la experiencia, qué les pasó durante la presentación. Y yo les quería pedir a ustedes 2 o 3 cositas. Una es que si tienen celulares, que los apaguen. ¿Sí? No hay interrupción. La segunda es que participen, que cuando hagan ejercicio, hagan actividades, compartan, no estamos evaluando nada. El propósito de esto es que sea un proceso de aprendizaje. Todo aprender, bueno, usted puede estar contando yo, que entendemos por aprender. ¿Sí? Y por último, levanten la mano cuando tienen dudas, si quieran preguntar, ¿sí? Nada más, así que esperamos, el propósito de esto es que ellos tengan un proceso de aprendizaje y que ustedes se lleven algo para sus vidas. Gracias, perdón invitarme. Ya digo, vamos a invitar a Adrián. Bienvenido. Gracias. Entonces, la primera distinción de la cual vamos a hablar es del aprendizaje. Y quiero abrir con esta frase de la mente es como un paracaídas. Solo funciona si la abrimos. Antes de empezar, digamos que queremos llamar la atención frente a cómo habitualmente percibimos el aprendizaje. Y el aprendizaje quizá para muchas personas sea la acumulación de conocimiento. Sea esa posibilidad de aproximarnos a un libro, a algún tema en específico, leer sobre él y creer que ya hemos aprendido. Y para ello les vamos a mostrar un breve video. Bars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm, and if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Okay. All right, a second. All right, so, whenever you're ready. Wait. No, you have to keep your feet on. Dude, all right, keep it going. Wait, like, you gotta start rolling at least. Bars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one... Así pasa con la tecnología, ¿no? Cuando no está en la computadora, no pasa. Pero bueno,
bicicleta acá? ¿Quiénes nunca aprendieron? ¿Y quiénes no van a levantar la mano? Pregunten lo que pregunten. Resulta que habitualmente pasa con muchos temas, ¿cierto? Creemos saber de un tema, ¿sí? Creemos conocerlo de cierta manera o de cierta forma, pero cuando este tema evoluciona o cuando se descubren otras formas de hacer las cosas, a veces nos cuesta, ¿cierto? A veces nos cuesta como vaciar ese vaso y empezar a llenarlo de otra manera, ¿cierto? Entonces, habitualmente, como les digo, el conocimiento se concibe como una acumulación de información, ¿cierto? Esa percepción hace parte de lo que nosotros llamamos un paradigma tradicional, que quizás es lo que nos enseñaron en la universidad o en el colegio o en la casa, donde nos decían, es muy importante que se lea este libro para que aprendas sobre tal cosa. No validábamos si el haber leído ese libro nos llevaba a otros niveles. Y ya vamos a ver cuáles niveles. Para eso entonces invité a un amigo, a un lobo, porque yo trabajo en temas de innovación y utilizo los animales para hacer cierto tipo de metáforas. Entonces la metáfora que voy a utilizar es la del lobo. Esto como que está un poquito en casero. Pero solo un poquito. Entonces, el primer elemento que quiero resaltar de mi amigo el lobo es importante que entendamos qué aprendemos, pero es también supremamente importante que entendamos cómo lo aprendemos. Cuando somos niños, todos pasamos por ahí, ¿cierto? ¿Quién no pasó por la niñez? ¿No? ¿Todos? ¿Todos? No, hay gente que no pudo pasar por la niñez. ¿En serio? A veces pasa. Entonces, cuando somos niños, resulta que papá, que mamá, que la familia empieza a hacer cierto tipo de cosas. Y nosotros siendo niños no tenemos un método, simplemente empezamos a escuchar, a observar, a percibir y vamos aprendiendo cosas, ¿cierto? Vamos aprendiendo que si lloramos, mamá viene, ¿sí? Entonces revisa si estamos mojados, revisa si hemos hecho de tos, revisa si tenemos apetito, revisa si tenemos sueño, ¿cierto? Entonces entendemos que cada que lloramos, mamá se acerca. Entendemos que cada que gritamos, mamá y papá hacen algo. Pero no hay un método. Vamos aprendiendo cierto tipo de cosas, digamos que de una forma un poco caótica, dispersa, que no hace referencia a un paso a paso. Entonces lo primero que es importante es que entendamos que quizá muchas de las cosas que hoy sabemos, ni siquiera sabemos cómo las sabemos. ¿Cierto? Eso suena como trabalenguas, pero pues es un poco así. Hay cosas que hoy sabemos que ni siquiera nos dimos cuenta cómo las aprendimos. Entonces, en ese proceso es importante que empecemos a notar el cómo sucede. ¿Qué tipo de cosas son las que pasan en este ser humano y en cada uno de nosotros para poder decir, ve, yo ya sé de algo? ¿Quién acá sabe conducir? Carro, moto. Entonces, digamos que uno pasa por una serie de etapas. Uno va al curso, te toca pagar, habitualmente. Pues no es el tío, el mamá, o alguien que le enseña. Y le empieza a dar cierto tipo de instrucciones. Acá está el switch, tienes que meter la llave, si es automático entonces hace cierto tipo de cosas, si es mecánico hace cierto tipo de cosas, está el clutch, el acelerador, el freno. Entonces empieza a darle un cierto tipo de distinciones que antes de subirnos a un carro y quizá de que nos las explicaran, ni siquiera sabíamos que existían. Vamos aprendiendo, ¿cierto? Pero el saber que existe un freno, un clutch, un acelerador, que el carro funciona con gasolina o con otro tipo de elementos, no hace que sepamos conducir. ¿Sí? Vamos accediendo a cierto tipo de información y es un elemento fundamental el que nos ayuda en ese proceso de aprendizaje. ¿Cómo? ¿Sí ven? Y el elemento que nos ayuda es a estar atentos, a empezar a identificar qué tipo de cosas pasan. Por ejemplo, cuando alguien va a estudiar, no sé, matemáticas, entonces va a estudiar la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿cierto? Al principio puede que solamente conozcan que existen los números. Pasado cierto tiempo, pasado 6 meses o un año, ya sabe sumar, multiplicar, restar y dividir.
Ha pasado porque ha tenido atención en cómo ha sido ese proceso, qué tipo de elementos requiere para poder que se dé ese aprendizaje, pero adicionalmente ha sido también un ejercicio de práctica. Ha sido un ejercicio de, bueno, 1 más 1 cuánto da, y ¿alguno de ustedes recuerda cómo empezó a sumar? Con palitos, ¿cierto? Otros aprendimos con los dedos, otros aprendimos con el ábaco, ¿cierto? Y había una serie de elementos. ¿Tú no recuerdas cómo aprendiste a sumar? No, bueno, en algún momento no sucederá. Y eso sucede porque en nuestro instinto natural, ¿cierto? Cualquier ser humano tiene la capacidad de aprender. Que aprende lo que sea interesante para él. ¿Por qué creen que a veces nos cuesta tanto aprender sobre algunos elementos? Es que usted tiene que aprender tal cosa. Aprendemos más fácil sobre lo que nos interesa, sobre lo que nos llama la atención, sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos emociona, ¿cierto? Sobre lo que nos apasiona. Lo que es una obligación, lo hacemos por eso, porque es una obligación. Porque papá me dijo, porque mamá me dijo, porque es que en la universidad eso es importante, porque es que en la cultura, en el contexto donde estoy, me han dicho ese tipo de cosas. Y eso hace parte de nuestro proceso de domesticación, de nuestro proceso de pertenecer. Un niño colombiano tiene ciertos elementos o ciertas características dentro de ese proceso de domesticación que hacen que sea colombiano. Le gusta la arepa, a algunos les gusta el sancocho, les gustan los frijoles, a otros les gusta el chicharrón, ¿cierto? Y esos elementos lo van identificando usted como colombiano. Pero si usted se va a la China o si usted se va a África, esas personas también aprenden, y aprenden otros elementos que están relacionados con su cultura, con su característica, ¿cierto? Y con una serie de elementos. Una segundos. Y eso a lo que va llevando es, como les decía ahorita, a unos niveles, ¿sí? El proceso de aprendizaje realmente se genera cuando yo no tengo que estar pensando en cómo hago las cosas. Y vuelvo al ejemplo del vehículo. Cuando ustedes inicialmente empiezan a conducir, entonces es uno como pendiente de 500.000 cosas. ¿Dónde está el acelerador, el freno, la llave, la direccional, el retrovisor, el de acá arriba, ¿cierto? Que no se vaya a atravesar yo no sé quién, que hacia dónde es el giro, ¿cierto? Pero cuando usted ya sabe sobre el tema, usted simplemente se sube al vehículo y conduce. No hay un proceso de conciencia real en donde diga, no, yo voy a prender el carro, no, yo voy a prender la estacionaria, no, yo voy a prender las luces. Usted simplemente lo hace, porque hay tanta maestría, hay tanto dominio y hay tanta habilidad, ¿cierto?, que usted lo puede hacer. Entonces el aprendizaje lo vamos a considerar cuando yo tengo la capacidad de hacer las cosas de una forma eficiente. Cuando estoy aprendiendo, digamos que cometo todavía ciertos errores, me meto por ciertos caminos que no son muy eficientes, hago cierto tipo de cosas que tienen mejores versiones o mejores formas de hacerlo. Cuando yo ya sé de algo, la mente, ¿sí?, o el cerebro o mi capacidad me permiten que yo lo haga y que no tenga ni siquiera que racionalizarlo. Por ejemplo, si a mí me preguntase cómo se hace un arroz, posiblemente yo tenga que irme a las instrucciones que están detrás del paquete y decir, no, es que es 2 de agua por 1 de grano, tengo que esperar a que hierva el agua y yo no sé qué, una cantidad de cosas. Pero si le preguntamos de pronto a mi mamá puede estar hablando acá, picando otra cosa acá y haciendo el arroz. Ella no tiene que racionalizar. Ahí podemos considerar que hay aprendizaje. En ese proceso de aprendizaje, entonces a veces surgen una serie de enemigos. Y esos enemigos son, entre otros, hay muchos, el fenómeno de la ceguera cognitiva. ¿Y qué es ese fenómeno de la ceguera cognitiva? Es cuando yo no sé que no sé. Hay cierto tipo de temas o hay cierto tipo de áreas en la vida que ni siquiera hoy sé que no sé. Por ejemplo, ¿cuál es el trinomio cuadrado perfecto de 50? Posiblemente nadie sabe si eso todavía existe. ¿Sí? Posiblemente nadie sabe sobre una serie de elementos. Dicen que, por ejemplo, el mar lo hemos explorado el 98% solamente de lo que existe hoy en el mar.
Hay todavía muchas cosas por conocer en el mar, pero sobre nuestra vida dicen que nunca nos alcanzamos a conocer y que es un trabajo cotidiano, permanente, recurrente y de toda la vida. ¿Sí? Entonces, hay cosas que a veces no sabemos que no sabemos. La segunda es la capacidad de admitir que no sé. Y esto nos pasa mucho en cierto tipo de ámbitos profesionales, en cierto tipo de actividades. Por ejemplo, yo me dedico a temas de consultoría y ustedes se imaginan cuando el cliente me pregunta sobre cierto tipo de cosas y yo no sé. Antes de empezar a hacer este tipo de procesos, me era muy difícil decirle, oiga, no, yo no sé. Porque hay unos deber ser, ¿cierto? Pues yo lo estoy contratando a usted, usted supone que es el que sabe de este tema, y usted me va a decir que no sabe. Va a depender de la forma como digamos ese no sé, para poder generar otro tipo de perspectivas. Y entender que el no saber es solamente una oportunidad grandiosa de seguir aprendiendo. Hay un tercer elemento que es, dado como soy, no puedo aprender eso. ¿Quiénes todavía tenemos el papá vivo? A veces a mí me pasa, cuando hablo con mi papá, que él dice, no, hijo, yo eso como que nada, yo ya estoy muy viejo para ese tipo de cosas. A veces remite a su edad. En otras ocasiones dice, yo para qué voy a aprender eso, y eso no me gusta. Por ejemplo, con el celular. Entonces uno tratar de enseñar a mi papá cómo funciona WhatsApp, a él no le interesa aprenderlo. ¿Sí? Y él dice, no, es que como yo soy montañero, y toda una cantidad de cosas, entonces a mí se me dificulta aprender ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos considerado que ya somos unas materias, o ya somos un producto final y que no podemos aprender nada? ¿Sí? El cuarto es el olvido del cuerpo. Y les recuerdo que hablábamos hace un momento que los niños, ¿cierto? Aprendíamos con todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Aprendíamos porque escuchábamos, porque oíamos, porque gustábamos, porque palpábamos. Y en algún momento de la historia se nos olvidó que podemos aprender con todos los elementos y con cada uno de nuestros órganos. Que podemos escuchar cuando a veces el cuerpo tenemos un vacío o un algo acá y nos está diciendo, oiga, esa comida como que le cae mal. Y uno dice, ¿qué me habrá pasado? Uno a veces como que no escucha. ¿Sí? Y eso pasa cuando olvidamos nuestro cuerpo. Y el último que les quiero mencionar es, no tengo tiempo. Y para eso quiero darles las gracias a ustedes, porque ustedes hoy se dieron el espacio por estar acá, por aprender otro tipo de cosas, por estar en otro tipo de escenarios y aprender otro tipo de situaciones. En ese contexto, hay muchas personas que piensan que van a llegar a un espacio como estos y todas las dudas se van a dilucidar. Y queremos también hacer énfasis en lo que mencionaba Hugo al principio. Es que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. En ese proceso de aprendizaje, digamos que estamos vinculando a las personas que más queremos y a las personas más importantes para nosotros. Y lo único que queremos es, sí, María, en serio. Y lo único que queremos es que cada uno de ustedes se sienta especial, no solamente por acompañarnos, no solamente por ver cómo evolucionamos, sino porque ustedes son razón fundamental también para que nosotros estemos acá. Quiero cerrar con esta frase, y es que el mejor experto también algún día fue un aprendiz. Y si ustedes quieren aprender sobre algo, quieren conocer algo nuevo, quieren, no sé, evolucionar sobre algún tema, también tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Cuándo, cómo y de qué manera? Pues es solamente cosas que vamos a ir descubriendo en el camino. Entonces, vamos a continuar un momento con Hugo, que me va a hacer una serie de preguntas, son las más complejas. Bueno, ¿cómo te sentís? Nervioso. Nervioso. Abrir el espacio es algo más difícil, es exigente. ¿Cómo? Imagínense, ni siquiera ver primero. Bueno, ¿cómo te dije? La presentación, a veces, miren, esto es interesante cómo Adrián está hablando acerca del cuerpo, que desde nuestra cultura tradicional, el cuerpo es algo que está ahí,
Sin embargo, todo nuestro aprendizaje se produce con el cuerpo y en el cuerpo sentimos todo lo que pasa. Y cuando estamos también nerviosos, hay toda una energía diferente, toda una experiencia especial. Y esa experiencia también puede influir en nuestra memoria, en nuestro cerebro, olvidarnos cosas. Es decir, somos una integración, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo tenemos? ¿Nervioso? Bueno, inicialmente me veía nervioso, pero a la medida en que uno va avanzando como en el tema, digamos que los nervios bajan y empieza a florecer nuevamente como la conciencia. Como ve, ¿verdad que se me olvidó en esta parte mencionar esto? Entonces, ¿de qué manera lo voy mencionando en otro espacio o en otro momento que de pronto pueda hacer sentido? Hay cosas que incluso no mencioné porque yo decía, no, si ya no lo mencioné al principio, ya después suena como reforzado mencionarlo en esta parte. ¿Y cuál sería? ¿Agregarías algo? Agregaría de pronto un tema, y es que todos somos expertos, ¿cierto? Y aprendices. Hay áreas en las que tenemos dominios, ¿cierto? Por nuestra profesión, por nuestra experiencia, por habilidades o por lo que sea. Y hay otras áreas en las cuales debemos declararnos como aprendices, ¿cierto? Como yo soy papá hace 10 años apenas y pues todavía estoy aprendiendo del tema. Yo soy hermano hace solamente 40 años, bueno, casi 40 años, y sigo aprendiendo del tema. Yo soy hijo hace como casi 41 y sigo aprendiendo del tema, ¿cierto? Entonces hay áreas, creo que eso sería pues como el tema, áreas donde todavía soy aprendiz y hay áreas donde creo que puedo llegar a ser humano. O sea que tenemos diferentes áreas de aprendizaje. Bueno, yo quería agregar algo muy sencillo y es que tiene que ver con nuestras características, ¿no? Ser humano implica, tenemos la capacidad de aprender y de aprender cosas que otras especies o que ninguna otra especie lo hace. Y esta es una condición particular y que además vamos a aprender hasta el último instante de nuestra vida. Siempre, siempre, siempre podemos aprender. Por supuesto que muchas veces en nuestra creencia cultural nos dicen, bueno, ya estoy grande, o yo no sirvo para aprender un instrumento, un idioma, etcétera, etcétera. Pero no, es falso, no lo podemos aprender. Sí es cierto que cuando somos más jóvenes, más niños, aprendemos con mucha más facilidad, tenemos una mayor predisposición. Y la otra cosa que quería agregar es que el aprendizaje es, ¿qué entendemos nosotros por aprendizaje? La capacidad de hacer cosas. De un proceso donde no sabemos hacer algo, manejar un auto, aprender un idioma, un instrumento, utilizar una herramienta, lo que sea, hasta un segundo momento donde aprendemos a hacerlo, ya de manera, como dijo antes, Adrián, no reflexiva, lo hacemos automáticamente, como que la mamá hacía el arroz y lo que le faltó en ese momento fue invitarnos a comer el arroz de la mamá. Bueno, ahí me haría falta. Después hablamos de eso, somos libres. Ahora, para continuar entonces, voy a invitar a Mónica y ella les va a hablar sobre un tema que a mí particularmente me ha marcado mucho, y es el observador, y es entender esa diferencia innata que hay en nosotros. Muchas gracias. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué escogiste el lobo? ¿Por qué escogí el lobo? Lo que pasa es que cuando estamos preparando la socialización, tratamos de identificar de qué manera hacerles el pastel sin que ustedes se dieran cuenta. Entonces, para mí el lobo tiene cierto tipo de características que podía relacionar con lo que les iba a contar y me iba a facilitar el poder contar. Entonces, por eso escogí el lobo. Sí. Bueno, es un aplauso para